Bendiciones, hermanos. ¿Cuántos están alegres en este día? ¿Cuántos se levantaron con ánimo? Amén. Bueno, voy a invitarlos a la palabra. Hoy el tema es en comunión con Dios. La semana pasada estuvimos estuvimos viendo, hablando con Dios. Y tal vez usted sentirá, otra vez es una repetición, pero no es una repetición. Porque la semana pasada hablamos de la oración, pero hoy vamos a ver lo que sucede cuando nosotros oramos. Lo que necesitamos es una comunión diaria con Dios. No es orar una vez el lunes, o tal vez no orar en toda la semana, o tal vez solamente el domingo. Quiero invitarlos a que abramos la palabra en el Salmo 5:3. Salmo 5:3 dice: Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. A veces nosotros también venimos con oración y queremos que Dios nos responda ya, pero la palabra es tan clara. Este salmista era tan claro y él decía: me presentaré delante de ti, oraré y esperaré. La vida cristiana no se sostiene solamente por momentos aislados, por los domingos o porque usted viene al grupo de mujeres. La vida cristiana se sostiene cuando hay una relación íntima y personal con Él. Y este mensaje de estar en comunión diaria con Dios enseña que el tiempo devocional, eso es lo que vamos a aprender hoy. ¿Cómo nosotros tener un tiempo devocional? Cuando usted tiene un devocional con Dios es cuando tiene una cita con Él a diario. Y saben que yo le recomiendo mucho a las personas que usted haga una cita como cuando usted se cita con una persona para encontrarse a comer, cuando usted se cita con una persona para ir a caminar, cuando se cita con una persona para simplemente conversar. Usted no dice nos vemos mañana, ¿cierto? Usted dice a la persona nos vemos mañana en tal parte a tal hora. Y así nosotros debemos ser con Dios en ese devocional diario. Es una cita personal que nosotros hacemos con el Señor. Es un tiempo que nosotros determinamos para escuchar su voz, porque también en ese tiempo devocional que tenemos con Dios, no es solamente donde usted habla y habla, porque eso es lo que nosotros pensamos que eso es la oración. La oración es solamente Señor, dame, Señor, ayúdame, Señor, guíame, Señor, esto, Señor, y Señor, y Señor. Sino es un tiempo donde usted habla, pero también usted tiene que aprender a callar y a esperar para que Él le responda, porque saben que Dios nos responde. Entonces es un tiempo para escuchar su voz, para responderle en oración y para dejar que la palabra de Dios transforme nuestra vida. Y sabían ustedes que el devocional no es un ritual que nosotros tenemos, porque cuando hay algo que se convierte en un ritual, algo que es un ritual se convierte en algo aburrido, cansón, tedioso. Entonces esto no es un ritual, es un alimento espiritual que nos fortalece a nosotros como creyentes todos los días. Entonces, hermanos, esta es una de las mayores necesidades del creyente. No solamente que usted asista a la iglesia o que solamente usted sea de las actividades, ni solamente no es suficiente con saber doctrina, ni solamente cantar bonito. Es vivir en comunión todos los días con Dios, es tener una comunicación diaria con Dios, es usted hablar con Él todos los días. Y yo les pregunto, a los que son jóvenes y a los que no son jóvenes, cuando usted conoce a alguien, ¿quiere usted hablar con esa persona? Claro, ¿cierto, Jonathan? Si a usted le gusta una muchacha, usted no se conforma solamente con llamarla una vez a la semana. Cuando a uno le gusta a alguien o cuando uno empieza una relación, uno se vuelve tan intenso que uno quiere hablar con esa persona todos los días. O yo no sé si usted nunca se ha enamorado. ¿Se han enamorado? Joyce dijo que sí, qué bueno. Y cuando uno está enamorado, uno quiere hablar con la persona, compartir con la persona, hablar con la persona. Yo cuando estuve de novia con mi esposo, duramos eternidades en ese teléfono. Y cuando yo decía, ¡ay! Llevamos 2 horas. ¿Y sabían que con Dios es lo mismo? Para eso es el devocional, para hablar con Él, para tener intimidad. Muchos quieren tener victoria sin ni siquiera ir a la guerra. Quieren poder sin ni siquiera orar. Quieren madurez en la palabra sin ni siquiera abrirla. Quieren fruto, pero ni siquiera tienen raíz. Ustedes sabían que los árboles, cuando un árbol se planta, el árbol no crece de la noche a la mañana. El árbol primero, ¿hacia dónde crece? Hacia abajo, la raíz. Entonces, si nosotros como cristianos queremos crecer espiritualmente, tenemos que echar raíces con Dios. ¿Y cómo echa usted raíces? Leyendo la palabra, orando, buscándolo, escuchándolo, adorándolo. Y si usted echa una raíz profunda,
tarde o temprano usted va a ver el fruto. Su vida va a cambiar, usted va a tener ánimo, usted va a compartir con otros, pero a veces no tenemos ni siquiera raíz porque ni siquiera tenemos ese devocional con el Señor. Nunca estamos en la presencia del Señor. Pero en este tiempo que nosotros apartamos diariamente es donde el alma se presenta delante de Dios y se aprende a escuchar su voz. Nosotros debemos aprender a escuchar la voz de Dios. Y saben que toda esta semana que he estado en oración, llevo algunos días, ¿verdad?, que me voy a dormir y doy vueltas y vueltas y vueltas. Y sabía que Dios me estaba llamando para un tiempo diferente con Él. Pero más adelante vamos a ver que cuando nosotros aprendemos a escuchar la voz de Dios, ¿qué es lo que primero Dios va a hacer? Porque cuando nosotros lo buscamos diariamente vamos a escuchar su voz, pero lo primero que Dios hace es empezar a cambiar nuestro corazón. Por algo el salmista decía, examina mi corazón, mira qué hay en mí, límpiame, lávame, hazme más blanco que la nieve. Dios no nos va a hablar si nosotros verdaderamente no presentamos o no tenemos el deseo que nuestro corazón sea limpio. La comunión con Dios no es un lujo espiritual, es una necesidad. Y así como nosotros reconocemos hoy que necesitamos el alimento todos los días, ¿qué pasa si usted no come durante todo el día? Por la noche usted no tiene fuerzas. Personalmente, si yo no como, hasta me pongo de mal genio. Cuando tengo hambre me da mal genio. Yo digo, Dios, tengo hambre. Cuando usted no está consumiendo alimento, ¿qué pasa? Bebida, se deshidrata. Y eso es lo que pasa con nosotros los cristianos, que no hemos entendido que este tiempo, esa comunión diaria con Dios no es un lujo, ni es un ritual, ni es algo obligado, es una necesidad que nosotros tenemos de estar con nuestro Padre. Así como el cuerpo no puede vivir sin alimento, el alma no puede mantenerse sana si nosotros no estamos en la presencia de Dios. Si yo le preguntara a un niño, le preguntara a Cristóbal, ¿para él qué sería no hablar con sus padres? Yo pienso que para él sería temor, inseguridad, se sentiría desamparado. Claro, él quiere estar con sus padres, él se siente seguro con sus papás. Lo mismo nosotros hemos aprendido a no estar seguros porque ni siquiera nos acercamos a Dios y eso se ha convertido en algo normal, pero no puede ser normal. Nosotros necesitamos todos los días intimidad con Dios. Un cristiano que deja de orar, un cristiano que deja de leer la Biblia, deja de meditar y deja de adorar, poco a poco empieza a enfriarse. Y cuando usted se enfría, volverse a calentar es más difícil, porque usted ya perdió la fuerza, el ánimo, la disciplina, la constancia, la perseverancia. Entonces, ¿para qué volver a prender una llama cuando usted sabe que usted la puede mantener encendida todo el tiempo? ¿Qué es esa comunión diaria entonces? La comunión diaria es un tiempo especial que nosotros apartamos para estar en la presencia de Dios. No es solamente leer la Biblia rápido. Usted cogería y decir, leyó el capítulo 2 y check, marcó y ya. No es eso. No es solamente leer para leer. Es acercarnos al Señor con reverencia, con hambre espiritual, con un corazón dispuesto, pero también con un deseo de obedecer. Porque ¿qué pasa aún? Yo sé que aquí todos ya somos papás. Bueno, Angélica no, pero la mayoría somos papás. Cuando le damos una orden a nuestro hijo, le sale por acá y le entra por acá y le sale por acá. Yo pienso que aún como padres nos sentimos frustrados porque decimos, oiga, yo le digo todos los días y no me escucha. Y así es Dios con nosotros. Venimos a la iglesia, estamos en adoración, leemos la palabra y ni siquiera no podemos ni siquiera cumplir su voluntad. Entonces, ese tiempo, en realidad, cuando nos acercamos al Señor con reverencia, con hambre, con corazón dispuesto y con deseo de obedecer. Cuando empezamos con el Salmo 5.3, nos decía y nos da una imagen tan bonita porque dice, oh Jehová, de mañana me presentaré, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Esto realmente, cuando el salmista le dice eso al Señor, eso habla de una persona que llega temprano, con expectativa, con humildad, esperando que su Dios y su Creador y su Padre le hable. Así es que nosotros debemos venir, deseando que Él nos hable. No llega a imponerle a Dios sus ideas, porque también nosotros hacemos eso. Sí buscamos a Dios, pero le decimos, deme, hágame, ábrame, prospérame, bendíceme. Nosotros no venimos a Dios de esa manera.
Nosotros venimos es para escuchar su voz, lo que Él quiere decir, sus expectativas, para nosotros poder obedecerlas. Pensemos en una cita importante. ¿Cuántos de aquí han tenido citas importantes? Todos hemos tenido citas importantes. Con emigración, esa misma yo había pensado, con emigración, con el banco, con la escuela. Todos en algún momento hemos tenido una cita importante. Cuando una persona tiene una reunión médica, una entrevista de trabajo o una cita con emigración, ¿qué hacemos? Nos preparamos, ¿cierto? Usted no llega a una cita de migración tarde. ¿Qué pasa si usted llega a la cita de migración tarde? Pierde su caso, pierde la cita. En lo poquito que podía pasar sería perder la cita, pero los que han pasado por esas citas de migración saben que hay muchos casos que los han devuelto o han perdido su proceso por no haber asistido a la cita. ¿Por qué nosotros somos más puntuales con cumplir una cita con el hombre, con las instituciones, con las cosas que hacemos, que una cita que tenemos con Dios? Cuando nosotros tenemos una cita con Dios, no llegamos tarde, no llegamos distraídos, no llegamos improvisando. Cuando más nosotros debemos prepararnos como cristianos, es para estar con nuestro Dios. ¿Es así o no es así? Debemos prepararnos. Si tratamos a Dios como algo secundario, nuestra vida espiritual se va a debilitar, pero si lo buscamos con prioridad, todo va a cambiar. ¿Y cuántos de aquí quieren que su vida cambie? Yo personalmente todos los días, y es lo que me digo una y otra vez, con Dios hay algo más, con Dios hay algo más. ¿Creen ustedes cuando nosotros cantamos Dios es poderoso? ¿Creen que solamente vamos a ver a Dios como lo hemos experimentado hasta ahora? No, nosotros podemos llegar a experimentar a Dios de una manera más grande, pero nosotros también tenemos que hacer nuestra parte. También tenemos que venir y buscarlo a Él, tenemos que pagar ese precio. ¿Cuál es el precio que nosotros pagamos aquí para vivir bien como inmigrantes? Sí, pero también cuando hemos llegado como inmigrantes, la mayoría de los inmigrantes aquí trabajan en cosas que nunca se imaginaron trabajar, hacen cosas que nunca se imaginaron hacer. Les ha tocado aún abandonar familia, abandonar comodidad, abandonar la fiesta que se vive en nuestros países, la buena comida. Hay gente que dice, la comida aquí no sabe lo que sabe en nuestros países. Pero hemos pagado un precio por llegar aquí, por vivir como vivimos ahora, con libertad, sin la angustia que nosotros salimos a la calle y nos van a robar. Porque personalmente, cuando usted llega a Colombia, usted tiene que pelarse todo, joyas, reloj, todo porque lo pueden, teléfono, todo. Y nosotros también tenemos que pagar el precio para caminar con Dios. Tenemos que pagar ese precio, dejar la pereza a un lado, de dejar la falta de hambre de Dios, la falta de compromiso. A veces somos indiferentes con Él, a veces ni nos importa. Si nosotros queremos ver una vida que cambie y se transforme, tenemos que pagar el precio. Así como cuando usted paga el precio por asistir a una cita o del mundo o su trabajo, pero tenemos que pagar un precio. Tenemos la necesidad de buscar a Dios ¿cuándo? Todos los días. ¿Qué dice Josué 1:8? Josué 1:8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino. Y dice, ¿algo te saldrá bien? Dice, y todo te saldrá bien. Entonces la instrucción que Dios era tan clara, dice, que no se aparte este libro. No era que usted lo tuviera solamente delante de sus ojos, sino que no se aparte, es que usted aprenda todos los días en la palabra. Usted puede leer un pasaje 2 veces, 3 veces, 10 años, 20 años y Dios cada vez nos puede decir cosas diferentes en los pasajes. Entonces, en realidad en Josué nos están enseñando que el libro de la ley nunca debía apartarse de la boca de ellos, sino que debían de meditar en la palabra. ¿Cuándo? Dice, de día y de noche. Entonces, en realidad lo que nos muestra es que la comunión con Dios no es una comunión ocasional, sino es una comunión constante. El creyente necesita la palabra para pensar, decidir, resistir, caminar y permanecer firme. Yo cuando preparaba esto digo, Dios, es que en realidad necesitamos la palabra para todo, para todo. Usted no puede tomar decisiones sin usted haber ido a la palabra, porque el corazón es engañoso y a veces nosotros hay cosas que pensamos que son buenas, pero que no son tan buenas. A veces resultamos haciendo cosas que pensamos que están bien,
y no lo son. O a veces hacemos cosas que Dios ni siquiera nos pidió, pero igual las hacemos. Entonces la palabra nos dirige, nos ayuda a resistir ataques del enemigo, nos ayuda a tener un ancla firme en lo que nosotros creemos, porque si nosotros no creemos en lo que dice aquí, por eso es que viene el enemigo y es tan sutil y tan maquina de una manera que viene y cautiva nuestra mente y nosotros nos alejamos tan rápido de las cosas de Dios. Entonces, por eso nosotros debemos resistir, decidir, necesitamos la palabra para pensar, decidir, resistir, caminar y permanecer. Jesús también enseñó en Mateo 4:4, dice, él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es que el Señor nos venía advirtiendo esto desde todo el tiempo, en el Antiguo y en el Nuevo. Dice, permanezcan en la palabra, permanezcan en la palabra. El pan alimenta el cuerpo, pero la palabra de Dios alimenta el alma. Entonces, una persona puede tener comida en la mesa y aún así estar vacío por dentro. ¿A cuánto les ha pasado eso? A muchos. Ustedes sabían en que la batalla que uno vive cada día, yo a veces me levanto y a veces, aunque oro, aunque estoy, yo digo, Dios, ¿por qué tengo este vacío? ¿Por qué tengo esta ansiedad? ¿Qué es ansiedad? Ansiedad puede ser temor, ansiedad es vacío. Los que han experimentado saben que cuando uno tiene ansiedad, no hay forma ni de explicarla. No hay forma de explicar lo que es la ansiedad. Entonces, una persona puede tener todo, pero aún así estar vacía por dentro. Puede tener trabajo, casa, salud, dinero, pero si no tiene una comunión con Dios, pronto le asegura secarse. Pronto le asegura en su interior estar completamente vacío. Yo no quisiera vivir así. Yo no quisiera vivir con ese vacío. Hay personas que dicen, yo oré el domingo y me lo han dicho. Yo sí oro. Dicen, yo sí he orado el domingo pasado. Yo leí la Biblia hace un mes. Y la gente piensa que eso basta. Pero nadie en este lugar come una sola vez a la semana. ¿Cuántas veces comemos al día? Mínimo 3, ¿cierto? Desayuno, almuerzo y comida. Entonces, si comemos 3, hacemos 3, como dice en mi país, 3 golpes diarios. ¿Cómo nosotros no tenemos nuestro alimento diario? La comunión con Dios, la lectura de la palabra. Nunca puede dejar de comer y tener fuerza todo el tiempo. Tampoco el alma puede vivir de una experiencia pasada. El cristiano necesita ese tiempo con Dios todos los días. Todos los días. Y quiero que se pregunte hoy, ¿cómo está? Pregunte usted en este momento a usted mismo. Y respóndaselo, si no quiere ahora, respóndaselo cuando esté en la casa. ¿Cómo está tu tiempo con Dios? ¿Es una costumbre o se convirtió en una obligación religiosa? ¿Me acerco a Dios por amor o solo por necesidad? El Señor quiere relación, no solamente una rutina vacía. Pero aquí está lo que les hablaba antes, cómo nosotros debemos preparar ese corazón, preparar nuestro corazón para ese tiempo devocional con Dios. La palabra de Dios nos enseña que antes de estudiar la palabra, nosotros debemos preparar el corazón. Vayamos al Salmo 139, 23, 24. Dice la palabra del Señor, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Cuando yo leo esto digo, conoce mi corazón, Señor, conoce mi corazón. Qué miedo decirle esto a Dios. Porque nosotros podemos engañarnos unos a otros o engañarnos a nosotros mismos, pero el Señor conoce nuestro corazón. El salmista también decía, pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Esto significa que antes de pedir que Dios nos hable, debemos pedirle que Él nos examine. No podemos acercarnos a la palabra con dureza, con orgullo, con prepotencia, con pecados consentidos o con indiferencia. Pecado todo tenemos, pero hay pecado que nosotros sabemos que estamos siendo todo el tiempo en ese pecado y nos acercamos a Dios y pretendemos que Dios no lo sabe. Entonces por eso le decimos a Dios, como le decía el salmista, Señor, prueba mi corazón. Mira si en mí hay caminos de perversidad.
No podemos acercarnos de esa manera a la palabra, al Señor. Debemos venir en confesión, en humildad y en hambre espiritual. Hebreos 4:16 nos invita. Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y yo pensaba, ¿qué es confiadamente? ¿Qué significa estar confiado? Es tener esa certeza, esa seguridad que yo puedo venir delante de Él. Nos invita a acercarnos al trono de la gracia, pero esa confianza no es venir ni con arrogancia, sino es venir en fe en la misericordia de Dios. Es exactamente como una ventana cuando está llena de polvo. La luz solo puede estar brillando afuera, pero si el vidrio está sucio, ¿creen ustedes que puede entrar la luz? No hay claridad. A veces el problema no es que Dios no hable, sino que nuestro corazón está lleno de polvo espiritual, resentimiento, distracción, orgullo, pecado oculto, cansancio o descuido. La oración de examen limpia el corazón para recibir la luz de Dios. Y saben que esta semana tuve la oportunidad de escuchar el testimonio de una joven que por 8 años fue ministro alabanza de su iglesia. Y esto no es un testimonio que lo haya leído, ni que me lo haya inventado, ni que lo encontré en Google, sino es un testimonio real de una muchacha que dirigía en su iglesia el grupo de alabanza por 8 años. Pero por 8 años que dirigía el grupo de la alabanza, había pornografía. Ella estaba en pornografía y ella dice que salía después de estar en la presencia de Dios, iba a su casa y estaba en pornografía y así cayó 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, 7 años. Y en el 8º año se acerca a Dios y le dice, Señor, no he podido con esto. No he podido con este pecado. He caído una y otra vez. Dice, Señor, después de lo que hago voy, levanto mis manos y te adoro. Después de hago lo que hago, vengo y proclamo tu palabra. Y ella hablaba de que fue al Salmo 51. Esto no está en la presentación, pero sí quiero que vayamos al Salmo 51. Dice el Salmo 51. Y aquí tomé unas notas de ese salmo. En el Salmo 51, aquí está hablando el salmista y es cuando le dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Y él le empieza a decir, en el versículo 2 le dice, lávame. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. En el versículo 7 le dice, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Pero después viene y le dice en el versículo 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Y saben que cuando nosotros debemos preparar nuestro corazón es lo que le debemos decir al Señor. No solamente que nos limpie y nos lave, sino que haga en nosotros, nos dé un nuevo corazón. Cuando dice, crea en mí, cuando una persona crea, no es algo que esté limpiando, sino es algo que hace de nuevo. Una persona que va a crear una obra de arte no la está copiando, está haciendo algo nuevo. Entonces, cuando nosotros le decimos, Señor, mira mi corazón, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Esta muchacha, después de que le dice al Señor, Señor, no solamente lávame, no solamente purifica, Señor, crea en mí un corazón limpio. Empezó a vencer la batalla. Ella se dio cuenta que ella, por ella misma, por ella sola, no podía dejar su adicción. Ella necesitaba que Dios creara algo nuevo en ella, un nuevo corazón. Y dice que después de esta oración que ella hice, pasó el primer mes, el segundo mes, el tercer mes, 8 meses, 10 meses y no volvió a caer en ese pecado. Porque Dios puso algo nuevo en ella. Y ella le decía al Señor, he dirigido alabanzas con labios impuros. He orado con manos, he orado con manos sucias. He servido con un corazón dividido. Y lo peor es que intentamos esconderlo de otras personas.
Dice, de mí mismo y de ti, aunque sé que es imposible. Yo no puedo limpiar mi corazón. Yo no puedo reconocer mi pecado. Yo no puedo recrearme a mí misma. He intentado y no puedo. Ten piedad de mí. Señor, mírame con tu misericordia. Entonces, cuando nosotros le decimos, Señor, háblame, debemos decirle, Señor, crea en mí un corazón limpio. Porque no solamente es que lo lave, es que crea un corazón limpio para nosotros buscarlo, para nosotros venir delante de Él, para nosotros entender que aún el servicio que le damos a Él, todo lo que hacemos para Él, tiene que ser un servicio limpio. Nos invita a acercarnos, Él nos dice, acérquense confiadamente al trono de la gracia, pero esa confianza no es arrogancia, no es pecado, es fe en la misericordia de Dios. Y como decía, una ventana que está sucia, por ahí no va a entrar la luz. Si nosotros venimos delante de Dios y no le clamamos que nos dé un corazón nuevo, que nos limpie, que nos lave, la gente no va a poder acercarse a Dios porque no lo van a poder, porque el vidrio, esa ventana está sucia y la gente no va a poder ver a Dios en nosotros. A veces el problema no es que Dios no nos hable, sino que nuestro corazón está lleno de polvo espiritual. Está lleno de resentimiento, de distracción, de orgullo, de pecado oculto, de cansancio, de descuido. Entonces, cuando nosotros hacemos un tiempo devocional con Dios, cuando hacemos esa oración, es un examen que Dios examine nuestro corazón. No es solamente deme, hágame, ábreme puertas, bendíceme, sino Señor, límpiame. Recréame nuevamente, hazme nueva para ti. Antes de leer la Biblia, puede orar y decir así, Señor, examíname, quita de mí todo lo que estorba, dame un corazón nuevo, un corazón sensible. No quiero leer por costumbre, Señor, quiero escuchar tu voz. Y créame que cuando nosotros queremos escuchar la voz de Dios, la escuchamos. Él de una u otra manera nos deja escuchar su voz, sea con un sonido apacible, sea a través de sueños, de visiones, de un hermano, pero Dios siempre nos va a hablar, pero nosotros debemos hacerlo todos los días, buscarlo a Él. Antes de nosotros leer la Biblia, podemos simplemente saber que necesitamos ser examinados. ¿Qué debe incluir nuestro tiempo devocional? La comunión diaria con Dios incluye varias partes. Y la semana pasada también veíamos hablando con Dios. Lo primero que hacemos en ese devocional, en ese tiempo que usted va a apartar para Dios, y hoy quiero motivarte para que cuando tú salgas de... Yo no te voy a decir a las 7, a las 8, a las 3, a las 5, a las 4. Voy a invitarte que tú llegues a tu casa y tú apartes un tiempo con Dios. Que tú le digas a Dios, así como le dices a una muchacha que te gusta, así como tú haces una cita, que tú digas, Señor, me voy a encontrar contigo todos los días a las 3, a las 8, a las 9, pero tú empiezas a cumplirle esa cita a Dios. Cúmplele esa cita a Dios. Y tú te vas a dar cuenta que cuando tú empiezas a acercarte, Dios te va a transformar. Dios te va a transformar. Dios te va a dar un corazón nuevo. Dios va a empezar a abrir puertas para ti que tú antes nunca te imaginaste que iba a abrir. Y no solamente físicas, sino interiores. Vamos a empezar a ver a Dios de una manera diferente. Entonces, quiero que apartes ese tiempo para que tú ores. Porque primero tenemos que orar. La oración no es un monólogo donde nosotros solamente hablamos. Es una conversación con Dios. En la oración confesamos nuestros pecados, adoramos a Dios y pedimos que Él nos mire con su gracia y con su misericordia. Confesamos nuestros pecados, adoramos a Dios porque Él es, presentamos peticiones y agradecemos por su misericordia. Y también la semana pasada veíamos que en eso que nosotras hacemos de la oración, también tenemos un tiempo de intercesión. También oramos por otros que están en dificultad, otros que están pasando tiempos difíciles. Creo que les conté a ustedes del caso de esta niña en Arizona de 18 años que en rebeldía o en el tiempo que estaba, coge el carro de sus padres, va y maneja en una calle que era 40, ya manejó a 85 millas por hora. Venía en ese momento hablando por teléfono con su novio, venía peleando, se pasa el semáforo en rojo, golpea a otro carro y mató a la persona de 75 años. Y todos los días intercedo por esta niña. Porque aunque al comienzo estuvo presa, salió y su juicio va a ser en septiembre. Pero si nosotros sabemos, hay unas consecuencias. Ella va a tener que volver a prisión. No sé si le van a decir, en Arizona piensan que le van a dar 12 años. Tiene 18 años.
Entonces todos los días en mi tiempo de intercesión pido por esa niña y sus padres. Digo, Dios, en lo que tú vas a hacer, porque a veces decimos, Señor, pedimos cosas que no debemos pedir, no sabemos qué va a hacer Dios, pero pedimos por misericordia, porque todo tiene una consecuencia. Entonces en la oración también incluimos intercesión. ¿Cuántas personas ustedes saben hoy que están necesitando de esa oración? Muchas personas que nosotros necesitamos orar. En nuestro tiempo devocional también tenemos un estudio de la palabra. Juan 5:39 dice, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces nos manda a escudriñar las escrituras. Eso significa que nosotros debemos leer con atención, prestando atención, buscando entender lo que Dios dice. No se trata de pasar páginas rápido y solamente de cumplir por cumplir, sino se trata de descubrir el mensaje, lo que Dios quiere enseñarnos, las palabras claves, la idea principal y la aplicación que nosotros podemos dar a esa palabra que leemos todos los días. Hay una gran diferencia entre mirar la Biblia y estudiar la Biblia. Mirar es rápido, pero estudiar requiere atención, requiere pensar, requiere meditar, requiere hacerse un examen interior. Es como comparar una persona que ve un mapa por encima con otra persona que lo examina hasta dónde encontrar la ruta correcta. ¿Saben que eso hacíamos antes? ¿Cuántos recuerdan antes cómo llegábamos del punto A al punto B? Todo el mundo era con su mapa. Y uno decía, por aquí voy, paso por... Pero nos deteníamos a mirar. Hoy en día la gente pone el GPS y si el GPS lo mandó a dar toda una vuelta, la gente da toda la vuelta porque no sabe para dónde va. Y así somos con la palabra. Nosotros, si vamos a la palabra no va a dejar que nosotros nos perdamos. La palabra va a cumplir su cometido, porque de por sí la Escritura dice que la palabra de Dios es poderosa, la palabra de Dios redarguye, la palabra de Dios ilumina, la palabra de Dios cumple su cometido. Tercero, adoración. En este devocional vamos a aprender a adorar a Dios. Se nos enseña a cantar al Señor. Ayuda a levantar el espíritu. La adoración prepara el corazón y nos ayuda a enfocarnos en Dios. Eso es lo que hacemos todas las mañanas el domingo. Cuando nosotros cantamos, uno viene de la casa, tal vez peleó en el camino, tal vez el niño que no hizo, tal vez venimos tan distraídos que si llegáramos solamente a sentarnos, se convertiría solamente en algo de información. Pero nosotros preparamos el corazón todos los domingos, adoramos a Dios, estamos ya, desde que entramos, estamos en su presencia, decimos, Señor, aquí estoy. Entonces a veces un himno o una alabanza abre el alma mejor que muchas palabras. Hay días que una persona llega cansada al devocional, pero al cantar una alabanza, un himno, como el que cantamos hoy, cuán grande es Él. Abre mis ojos, oh Cristo, el corazón empieza a rendirse otra vez. La adoración cambia el ambiente interior. Yo muchas veces he entrado en oración y cuando empiezo a cantar a Dios, lo que quiero es derramar mi corazón. Quiero es llorar ahí en la presencia del Señor. Entonces, qué importante es que nosotros adoremos. Cuarto, en nuestro tiempo devocional también meditamos y memorizamos la Escritura. Meditar es darle vueltas al texto hasta que penetre en la mente. Esta semana en este mensaje yo decía, acerquémonos pues confiadamente. Y pensaba, ¿qué es confiadamente? En el día meditaba, ¿cómo significa vivir confiado? Cuando usted está confiado es cuando usted cree en el que le está hablando, en el que le prometió. Cuando usted tiene esa seguridad que si él dijo que lo haría, lo haría. Entonces eso es meditar, hasta que penetre la mente y el corazón. Y memorizar es importante, guardar la palabra para tenerla disponible en el momento de necesidad. El Espíritu Santo nos va a recordar lo que nosotros memorizamos. Él no es un mago, es la tercera persona de la Trinidad. Él te va a recordar lo que tú meditaste y lo que tú aprendiste. ¿Cuándo? Cuando una persona necesita ayuda, cuando alguien necesita la palabra, cuando usted tiene que ministrar a alguien, cuando usted está en necesidad, viene el versículo y inmediatamente le habla a su propio corazón. El Salmo 1, del 1 al 3 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y dice después, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche.
Dice, esta persona que medita en la palabra de día y de noche será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que su fruto dará fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Y el Salmo 119:97 dice, oh, cuánto yo amo tu ley. Todo el día en ella es mi meditación. Ahora, después de que nosotros memorizamos y meditamos en la escritura, debemos aprender a aplicar todo lo que aprendimos en la palabra cuando la leímos. Dice Santiago 1:22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Entonces, todo lo que hemos meditado, todo lo que hemos memorizado, debemos aplicarlo a nuestra propia vida. Nos enseña a ser hacedores. Si la palabra, lo que leímos hoy era perdonar, ¿qué tienes que hacer? Perdonar al que te ofendió. Perdonar al que habló de ti. Eso es lo que nosotros hacemos. Porque qué tan bonito es solamente decir, ay, el Señor nos perdonó mis pecados, pero yo no perdono a esa persona. Pero eso no va conmigo. El devocional no termina cuando nosotros cerramos la Biblia. El devocional en realidad termina cuando nosotros obedecemos lo que aprendimos ese día. Ahí es donde termina el devocional. Si el Señor me mostró que debo perdonar, entonces debo hacerlo. Si me mostró que debo ordenar mi vida, entonces ordena tu vida. Debo actuar. Si me mostró que debo hablar con verdad, entonces debo corregir mi conducta. Muchas veces aún nos hemos acostumbrado a mentir para todo. Y vamos y leemos en la palabra donde dice que nosotros no debemos mentir, que debemos ser honestos, debemos ser verdaderos. Y timbra el teléfono y lo primero que hacemos, ay, no, es que no llegué a tiempo porque es que resulta que estuve en la escuela. Mentiste. Pero estabas en la palabra y el Señor decía que no mientas. Entonces nosotros debemos aplicar lo que nosotros aprendemos todos los días. Quinto, el mejor tiempo y el mejor lugar. Tienes que escoger no cualquier lugar, tienes que escoger el mejor lugar. ¿Cuántos vieron esa película de lo de la guerra de oración? Esa mujer escogió un closet, ajá, the prayer room. Ella escogió un closet para orar todos los días, para buscar a Dios todos los días. Si usted no ha visto esa película, lo invito a que la vea. Ella encontró ese lugar donde buscar a Dios. Y saben que yo tengo un lugar donde todos los días busco a Dios. Y a veces, digamos ayer que mi nieta se quedó en la casa, fui a orar a ese lugar y no pude orar. No podía orar. Porque para no despertarla, empecé yo, Señor, gracias. Y yo dije, no, Dios mío, ¿qué oración es esta? Tuve que irme para mi cuarto y dije, Señor, voy a orar como yo oro. Como yo oro. Que me gusta hablar duro, me gusta cantar, me gusta levantar mis manos, me gusta llorar, me gusta derramar mi corazón. Entonces nosotros tenemos que apartar un lugar, eso, tienen que apartar un tiempo y tienen que apartar un lugar. Sobre todo un lugar tranquilo, preferiblemente en la mañana. ¿Por qué en la mañana? Porque es un momento donde la mente está más fresca y el día aún no ha comenzado con todas las distracciones de la vida diaria. Por eso en el Salmo 5:3 cuando empezamos dice el salmista, oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti. Y si vemos, hay muchos pasajes en la Biblia donde dice que a ellos se levantaban bien temprano a buscar de Dios. Bien temprano buscaban del Señor. Entonces en otros pasajes, en toda la Biblia vemos el valor que muestra de comenzar el día con Dios. Usted no puede pretender que el día le vaya bien cuando usted buscó a Dios cuando se iba a dormir. Si usted sabe que tiene que salir de la casa a las 7, levántese a las 6, más temprano. Dele a Dios unos minutos, empiece el día como es. Por eso es que buscamos un lugar tranquilo. Puede ser un cuarto, puede ser el jardín, puede ser un patio, cualquier espacio donde podamos estar sin interrupciones. Si una familia sabe que hay un ruido en la sala, entonces usted va a ir a buscar un lugar más tranquilo para hablar algo importante con el Señor. En ese lugar que yo busco a Dios todos los días, a veces cuando mi esposo se levantaba, a él le daba por abrir la llave. Y yo escuchaba, shh. Yo decía, Dios, eso me distrae, no puedo. Entonces uno como es de esposa, lo miraba, le pelaba el ojo y me iba para otra parte.
Entonces nosotros debemos buscar un lugar tranquilo donde no haya interrupción. Fija una hora y respeta esa hora para buscar a Dios. Si tú vas a seguir esperando hasta que tú puedas, probablemente nunca vas a tener ese tiempo con Dios. Lo que usted no agenda, se pierde. ¿Cuántos de aquí tienen un calendario o una agenda o en su teléfono o en un libro? Todo. Y hoy en día nosotros no tenemos excusa, porque aún en los teléfonos usted pone cosas que tiene que hacer y el teléfono le marca, le avisa una cita. Entonces, ¿cómo no agendar ese tiempo en su teléfono? Que usted abra el ojo y trin, 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 tiempo de orar, tiempo de buscar a Dios, tiempo de venir a ese tiempo devocional. Y todo esto es muy bonito, pero en realidad, ¿qué produce la comunión diaria? Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Significa que no se queda solamente en teoría. Cuando usted realmente está en la palabra, penetra, confronta y cambia. Y primera de Juan 1:5 dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Nos recuerda que Dios es luz. Y donde hay luz, ¿qué pasa? Si nosotros buscamos cada día a Dios y esa luz está en nosotros, si esa luz está en nosotros hay dirección, claridad, bendición, pureza. Entonces la comunión diaria produce también sensibilidad espiritual. La persona empieza a notar lo que antes no notaba. El pecado ya no se ve pequeño, porque cuando nosotros estamos en nuestro tiempo con Dios, el Espíritu Santo nos redarguye. Entonces ya el pecado no solamente se ve como algo pasajero, la gracia de Dios se vuelve más real y la conciencia se afina. Segundo, se produce victoria sobre la tentación. La palabra guardada en el corazón fortalece al creyente cuando llega la prueba. Jesús venció al diablo y cómo pudo enfrentar al diablo. Lo reprendió con la escritura, con la palabra. Y es Dios, pero lo reprendió con la palabra. También ese tiempo devocional va a producir paz. Cuando una persona ora y entrega sus cargas, aprende a descansar. Muchas ansiedades crecen porque no las llevamos delante de Dios. Cuarto, también se produce madurez. La madurez no viene al instante, sino por la práctica constante. Nadie crece espiritualmente por accidente. Ahora, cuando hablamos de madurez, igual que un árbol, el árbol se planta la semilla, el árbol coge raíz hacia abajo, luego da el fruto. Lo mismo nosotros, no podemos dar frutos si nosotros no tenemos intimidad con Dios. Nosotros no podemos ser maduros si no oramos, si no leemos la palabra. Un creyente que antes reaccionaba con ira, cuando está en comunión diaria, empieza a responder con mansedumbre. Otro que vivía desordenado, comienza a vivir con propósito. Otro que no tenía hambre por Dios, empieza a amar la oración y la Biblia. Entonces eso es un fruto de la comunión diaria con Dios. Séptimo, los obstáculos comunes. Hay enemigos a nuestro tiempo devocional. Uno, el primer enemigo que tenemos es la prisa, el afán, lo que tengo que hacer, el trabajo. Otro es el cansancio y otro enemigo es la distracción. Otro es el pecado no confesado y otro es la falta de disciplina. Y yo quiero que ahí usted preste atención y usted diga en cuál usted está fallando. Estos son obstáculos a nuestro tiempo con Dios. A veces decimos, esas son nuestras excusas, ay, es que hoy no tuve tiempo, pero en realidad lo que pasó es que dimos la prioridad a otra cosa. Le dimos la prioridad al trabajo por encima de Dios y decimos, ay, es que no tuve tiempo. Lo que revelan en nuestro horario es lo que realmente nosotros valoramos. Una persona puede decir que quiere mejorar su salud, pero así nunca para de comer. ¿De qué le sirvió decir que quería ser saludable? Muchas veces la gente dice, es que quiero bajar de peso y tengo que caminar, pero nunca camina. Es igual con Dios. Quiero tener una vida, un tiempo devocional con Dios, pero no tengo tiempo para Él. Quiero madurar, pero ni siquiera tienes tiempo con Dios. El deseo sin disciplina no produce fruto. Y saben que nosotros aún con Dios debemos disciplinarnos.
Porque el caminar con Dios es de disciplina, de constancia y de perseverancia. Usted tiene que disciplinarse, tiene que aprender a disciplinarse. Que esto no se quede este mensaje como muchos mensajes cuando empieza el año. Decimos cuando empieza el año, este año voy a comer mejor, este año voy a bajar de peso, este año voy a hacer mejores decisiones. Y pasa enero, febrero, marzo, llega mayo y no ha hecho nada. Entonces usted no puede salir de aquí y decir, sí quiero intimidad con Dios, sí quiero un tiempo devocional con Él, pero tiene que hacer ajustes en su agenda, ajustes en su calendario, tiene que hacer ajustes en sus fuerzas, tiene que hacer ajustes para usted tener un devocional con Dios, para tener un tiempo con el Señor. No espere sentir ganas de buscar a Dios, porque nunca van a haber ganas. Nunca van a haber ganas, porque siempre nos puede todo. Nosotros somos distraídos. El mundo, eso es lo que a nosotros nos gusta, el mundo, las posesiones, la riqueza, la cartera, los zapatos, los viajes, la plata, la comida, los restaurantes. Entonces, en realidad, nosotros tenemos que buscar a Dios todos los días y entre más usted lo busca, más ganas le da de buscarlo. Entre más aprende usted de Dios, más quiere saber de Él. Entonces, sí necesitamos esa disciplina. El último punto es un llamado a la obediencia. Tenemos que obedecer. El Señor nos llama a volver a ese lugar secreto. Nos llama a recuperar ese tiempo devocional. Nos llama a poner la Biblia en el centro de nuestra vida. Nos llama a orar con sinceridad, a adorar con un corazón limpio, a memorizar su palabra y a aprender lo que nosotros, y a obedecer lo que nosotros hemos aprendido. No basta con tener una Biblia en la casa, porque todos tenemos una Biblia en la casa. Tenemos que abrirla. Y no como a veces hemos sido religiosos, ahí ábrala en el Salmo 91 y déjela ahí abierta pero nunca la busque. Tenemos que abrir la palabra. No basta con saber 2 o 3 versículos, hay que vivirlos. Hay que vivir la palabra. No basta con asistir a las reuniones, hay que tener una comunión personal con Dios. Un carbón encendido se mantiene vivo cuando está cerca del fuego, pero si usted quita ese carbón del fuego, se apaga. Separado del fuego se apaga. Así también el creyente, cuando permanece cerca de Dios en oración y leyendo la palabra, usted va a mantenerse encendido y conectado con Dios. Sensible su oído para escucharlo. Pero cuando usted se aleja y se enfría, la comunión diaria la pierde, entonces usted está más muerto espiritualmente que cualquiera. Y saben que la Biblia en Apocalipsis dice, es mejor que seas frío o caliente, pero no tibio. Esto es delicado. Y eso es lo que vamos a ver después de esta serie. Vamos a hablar de las 7 iglesias, los 7 mensajes que dio a las iglesias. Dice frío o caliente, pero no tibio. Tú no puedes seguir en la iglesia, no puedes seguir con un pie en el mundo y un pie con Dios. Tienes que volver nuevamente a encender ese carbón. La comunión diaria con Dios es el secreto de una vida cristiana fuerte, sana y fructífera. No es un peso, es un privilegio. No es una carga, es un encuentro. No es una obligación, es la oportunidad de escuchar a Dios todos los días. Así como tú quieres escuchar a esa persona especial, Dios es especial para nosotros, es nuestro Padre, nuestro Creador. La semana pasada les dije que había que leer dos versículos, ¿cierto? Dije que había que leer Gálatas 4, 6, 7 y Romanos 8, 15, 16, 17. ¿Qué decían esos dos? Porque había algo en común en los dos. Dice que nosotros podemos decirle a Él, Abba Padre, papito lindo. ¿Cuántos quieren ser hijos de Dios, pero viven lejos de su papá? Abba Padre, Abba Padre. Y saben que hoy es un día donde Dios nos invita nuevamente, como todas las oportunidades que nos da Dios. Es un día nuevo para que nosotros tengamos un tiempo devocional con Dios. Un tiempo devocional con Él. Aparta un lugar. Aparta algo. Vea lo secreto con Dios. Rinde tu mente. Renueva el corazón. Si hacemos de la oración, la palabra, la adoración y la obediencia una práctica diaria, veremos realmente cómo nuestra vida será transformada. Entonces quiero invitarte para que hoy, antes de que tú salgas de este lugar, tú decidas hacer un tiempo con Dios, apartar un tiempo con Dios, porque es importante. Esto no es porque tú seas religioso ni porque tú viniste a la iglesia, sino porque necesitas apartar un tiempo con Dios. Yo todos los días eso, mi oración es eso, Señor, cambia mi vida, transforma mi vida. Transforma mi vida. Todos sabemos aquí porque lo vimos mucho tiempo antes de que parara Mi Lugar Seguro por un tiempo, que habíamos escuchado
Todos vamos a ir a ese juicio con Dios. En el último tiempo todos vamos a estar en ese juicio. ¿Qué le vamos a decir a Dios? Dios, es que estuve muy ocupado y nunca tuve tiempo para ti. Dios, es que para mí esto no era una prioridad. Dios, es que yo estaba feliz como yo vivía, envuelta en mi pecado, todos los días en lo mismo, sabiendo, porque todos aquí sabemos lo que no le agrada a Dios y todavía lo hacemos. Entonces necesitamos apartar ese tiempo con Dios, ir con corazones dispuestos, ir con esa necesidad de entender que necesitamos ser cambiados y transformados. ¿Quieres que tu vida espiritual cambie? Entonces hay que pagar un precio. ¿Quieres vencer en la victoria? Entonces lucha. Pero nosotros luchamos como cristianos de rodillas en oración. Así que quiero invitarte para que cerremos los ojos en esta mañana. Quiero que terminemos este mensaje con esta alabanza.